Imagina que es el año 1990. Tienes en tus manos un trozo de papel arrugado, manchado de grasa y sacado directamente de un contenedor de basura industrial detrás de una oficina de AT&T. Para cualquiera es desperdicio, pero para el servicio secreto de los Estados Unidos, ese papel es un arma de destrucción masiva. En la antesala de la creación del Internet moderno, el gobierno descubrió que el control de la información ya no dependía de los ejércitos, sino de hilos invisibles de cobre y de las mentes que sabían manipularlos, y decidieron que debían infundir el terror. La historia que he desenterrado hoy no es la de un hacker de película que teclea código luminoso en una habitación a oscuras, es la historia de Tony the Trashman, Tony el basurero, un hombre cuyo principal talento no era programar líneas de código complejas, sino hurgar en los desechos físicos de las corporaciones para extraer los secretos más profundos de las redes de telecomunicaciones. Su arresto formó parte de la operación Sandeville, una de las mayores y más desproporcionadas ofensivas estatales de la historia de la informática. Una redada tan salvaje, tan ignorante a nivel técnico y tan obsesionada con el control que terminó provocando el efecto contrario. Obligó a las mentes más brillantes de la época a unirse para fundar la Electronic Frontier Foundation, la primera línea de defensa de nuestra libertad digital. He analizado los sumarios judiciales, los registros de las transmisiones de la época y los manuales técnicos que el gobierno intentó censurar. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que ocurrió en esta operación no fue un simple caso de policías y ladrones, fue el momento exacto en el que el Estado se dio cuenta de que la tecnología podía arrebatarle el monopolio del poder, y la respuesta autoritaria que desplegaron estableció las bases del panóptico digital en el que vivimos hoy en día. Para comprender cómo un hombre que rebuscaba en la basura se convirtió en el enemigo público número uno del servicio secreto, primero debo transportarte a la infraestructura técnica de finales de los 80. En aquel entonces Internet era un territorio primitivo. El verdadero sistema nervioso del mundo era la red telefónica conmutada. Las grandes centrales telefónicas ya no eran operadas por personas clavando cables en un panel, sino por ordenadores gigantescos conocidos como ESS, Electronic Switching System, o sistema de conmutación electrónica. Quien controlaba el ESS controlaba el flujo de información del planeta. En ese entorno nació el phreaking, el hackeo telefónico. Los phreakers descubrieron que la red telefónica se comunicaba internamente utilizando tonos de audio específicos, frecuencias de señalización en banda que viajaban por los mismos cables que la voz. Si reproducías un tono de 2600 Hz mediante un aparato casero llamado caja azul, Blue Box, el sistema de conmutación creía que la línea estaba libre, permitiéndote desviar llamadas a cualquier parte del mundo de forma gratuita o escuchar conversaciones ajenas. Pero el conocimiento para dominar estos sistemas no estaba en los libros de texto, estaba bajo llave, y aquí es donde entra Tony the Trashman. Tony perfeccionó una técnica que hoy conocemos en ciberseguridad como una de las formas más puras de ingeniería social o física, el dumpster diving, o rebusca en los contenedores de basura. Tony comprendió que los empleados de las compañías telefónicas desechaban manuales de ingeniería descatalogados, listados de contraseñas impresas en papel continuo, diagramas de flujo de los nodos de red y discos de 5 cuartos con copias de seguridad del sistema operativo Unix. Él no necesitaba romper un cifrado digital, simplemente recuperaba las llaves físicas que el propio sistema tiraba a la basura. Esta información no se quedaba en su habitación. He rastreado cómo Tony compartía estos valiosos botines analógicos a través de las BBS, Bulletin Board Systems. Estas plataformas eran los ancestros de los foros de Internet actuales. Consistían en un ordenador personal conectado a una línea telefónica mediante un módem analógico. Para acceder tenías que marcar directamente el número de teléfono de la BBS. La transferencia de datos era agónica, regulada por protocolos primitivos como X-Modem o Y-Modem, transmitiendo a velocidades de apenas 1200 o 2400 baudios. En estas BBS se consolidó la mayor red de contrainteligencia tecnológica de la época, intercambiando archivos de texto detallados con los secretos extraídos de la basura de AT&T o Bell Labs. El conocimiento era libre, descentralizado y para los ojos del gobierno una amenaza conspiranoica que ponía en jaque la seguridad nacional.
El Estado, paralizado por el miedo a lo que no entendía, decidió actuar con una fuerza desmedida. El 7 de mayo de 1990, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, en colaboración con las compañías telefónicas locales, lanzó la Operación St. Evil. Yo he examinado los detalles del despliegue. Más de 150 agentes federales ejecutaron, de forma simultánea, decenas de órdenes de registro en 28 ciudades de todo el país. Su objetivo aparente era desmantelar un supuesto cártel de cibercriminales que amenazaba con colapsar los sistemas financieros y de telecomunicaciones del país. Cuando los agentes entraron en la casa de Tony the Trashman, el escenario fue dantesco. La policía federal no buscaba pruebas de forma quirúrgica, actuaban como si estuvieran desactivando un arsenal militar. He contrastado los inventarios de las incautaciones de la Operación St. Evil y la ignorancia técnica de las autoridades era pasmosa. No solo se llevaban los discos duros de los ordenadores, confiscaron ordenadores completos de familiares que no sabían informática, colecciones enteras de disquetes de videojuegos, placas de circuito analógicos, hilos de cobre, teléfonos de disco y miles de páginas de anotaciones personales. Para el servicio secreto, cualquier objeto que llevara un microchip o un cable era sospechoso de ser un dispositivo de espionaje o sabotaje. El gobierno aplicó tácticas de monitorización estatal agresivas. Pincharon líneas telefónicas mediante interceptaciones de llamadas autorizadas bajo leyes diseñadas para el crimen organizado. Monitorizaron las transmisiones de datos de las BBS e interrogaron a adolescentes durante horas sin la presencia de sus padres. La retórica oficial afirma que estos hackers tenían la capacidad técnica de desviar satélites militares o alterar los sistemas de respuesta de emergencia del país mediante simples pulsaciones de teclado. La realidad era muy distinta. La mayoría de los objetivos de la Operación St. Evil eran entusiastas de la tecnología, estudiantes y freakers cuya máxima infracción era realizar llamadas gratuitas o compartir manuales de sistemas operativos que las propias empresas habían desechado en sus cubos de basura. Sin embargo, la maquinaria del Estado no buscaba justicia, buscaba un escarmiento público. Lo que el servicio secreto no calculó fue que su demostración de fuerza bruta iba a cruzar una línea roja constitucional, provocando un contraataque legal que cambiaría el destino del ciberespacio para siempre. La desmesura de la Operación St. Evil alcanzó su punto de ruptura cuando el servicio secreto asaltó las oficinas de Steve Jackson Games, una editorial de juegos de rol de mesa. Los agentes incautaron los ordenadores, los manuscritos de un libro de juego llamado Groups Cyberpunk y los servidores de la BBS de la empresa, alegando que el juego era en realidad un manual para el crimen informático. El negocio fue destruido económicamente de la noche a la mañana sin que se presentaran cargos formales contra ellos. Este nivel de censura y de invasión a la propiedad privada encendió las alarmas de figuras influyentes del mundo tecnológico: John Perry Barlow, un poeta y activista, y Mitch Kapor, el fundador de la corporación Lotus Development. Comprendieron que la Constitución de los Estados Unidos estaba siendo pisoteada en el territorio digital. Si el gobierno podía confiscar un ordenador y borrar el trabajo de una persona simplemente porque contenía archivos de texto con descripciones de cómo funciona una red, la libertad de expresión y los derechos de la Cuarta Enmienda contra los registros no razonables habían muerto en la era del silicio. En junio de 1990, como respuesta directa al caos y la paranoia sembrada por la Operación St. Evil, Barlow, Kapor y el ingeniero John Gilmore fundaron la Electronic Frontier Foundation, EFF. Yo veo este hito como la declaración de independencia del ciberespacio. La EFF contrató a los mejores abogados del país para defender a los afectados, incluyendo la mítica demanda contra el servicio secreto en el caso de Steve Jackson Games. El tribunal dictaminó que la actuación del gobierno había sido negligente, ilegal y violaba las leyes de privacidad de las comunicaciones electrónicas, obligando al Estado a pagar una indemnización histórica. Los casos contra muchos de los hackers, incluido Tony the Trashman, empezaron a desmoronarse en los juzgados. Las pruebas que el gobierno presentaba como herramientas terroristas eran, ante los ojos de los jueces que empezaban a comprender la tecnología, simples apuntes, manuales públicos y chatarra electrónica. La Operación St. Evil, que se había anunciado a bombo y platillo como la salvación de la seguridad nacional, terminó sin grandes condenas de prisión, revelándose como un colosal ridículo técnico del servicio secreto. Quiero que analicemos esto con total neutralidad. Por un lado, el Estado se enfrentaba a una infraestructura de telecomunicaciones crítica que era sorprendentemente frágil ante los ataques de tono EMF y la manipulación de las ESS. Su miedo a perder el control del sistema de comunicaciones del país estaba justificado desde la perspectiva de la seguridad nacional. Por otro lado, la comunidad tecnológica defendía el derecho fundamental a explorar, a comprender el funcionamiento de las máquinas y a expresarse libremente
nuevamente en un nuevo entorno digital. Tony el basurero nunca llegó a derribar ningún satélite, pero su detención por rescatar papeles de un contenedor demostró que el verdadero peligro no era el código binario, sino la ceguera de un poder analógico intentando legislar un mundo digital mediante el miedo. Al final, la operación Sand Evil no destruyó el movimiento hacker, lo institucionalizó, dando vida a la organización que hoy en día sigue protegiendo tus datos y tu privacidad de los ojos del Estado. Si te ha gustado el vídeo, agradecería que dejaras un like y te suscribieras, así me ayudas a seguir trayendo contenido como este. Nos vemos la semana que viene.